Estamos con Lidia. Lidia nos va a contar su experiencia en el secundario, ya en el último gobierno militar, estaba cursando el secundario y nos va a contar su experiencia. Bueno, mi nombre es Lidia, yo hice la primaria y la secundaria, parte de la secundaria en el Colegio Santa María, un colegio de monjas, y recuerdo que ese día tenía 14 años, en el 76, yo venía del colegio, fui al colegio Ajá. Y como el colegio estaba cerrado, tuve que volver a casa en colectivo y me crucé con los camiones, venían los camiones militares y me asusté porque venían con las armas y yo no sabía qué realmente estaba pasando, pero me dio miedo. Claro, en el colegio tampoco había un cartel, en el colegio no nos dijeron nada de lo que estaba pasando. En casa tampoco no se hablaba, mi papá era gendarme, tampoco y me dijo qué es lo que pasaba. O sea, cuando Tampoco usted llegó, pregunté. no preguntó, cuando llegó no sabía nada. No pregunté, entonces bueno, quedó así. Y la vivencia de esa época era en el colegio, eran muy estructurados, un colegio de monjas, una educación muy rígida, estructurada. Y después cuando volvieron, que había pasado eso, no sabían qué pasó. En el colegio tampoco le hablaron los profesores. No, nunca nos dijeron nada, nunca se hablaba, como que nos hablaba de política. Ajá. Nunca se hablaba. Estaban aislados de la realidad, lo que estaba sucediendo. Estábamos realmente aislados, no recuerdo algo específico donde nos contaban qué es lo que pasaba, no. ¿Y en el 76 usted iba en? Segundo año. Segundo año, ¿se acuerda? Segundo año, sí, eso recuerdo, sí. La escuela es una escuela religiosa, ¿no es cierto? Escuela religiosa, donde la materia teníamos también religión. Yo en quinto grado hice mi comunión y en séptimo hice la confirmación. El colegio tenía su capillita, tenía su gimnasio y tenía primaria y secundaria todo en el mismo lugar. Y las primeras épocas de Santa María era exclusiva de mujeres. Sí, la primaria, antes era la primaria y secundaria solo de mujeres. Solo mujeres. Y teníamos como docentes también todas Solo mujeres, las monjas eran los directores. Y después la secundaria sí, ya recuerdo en segundo año que tenía un profesor que era de geografía hombre. Era el primero que había, sí. Con respecto al reglamento de la escuela, sí, eran muy rígidos, como ir vestidos. Sí, era muy rígido, teníamos delantal blanco, teníamos que respetar el largo del delantal, teníamos las insignias donde la secundaria nos decían los años que íbamos que teníamos que bordar nuestras insignias, el cabello recogido, los zapatos negros, las medias blancas, todo eso, la corbata y la boina en la época de que teníamos actos escolares y teníamos que desfilar con guantes blancos también, sí, eran muy... Teníamos que respetar. Y en esa época del gobierno militar también desfilaban, o sea, fuera de la institución, participaban de desfiles. ¿O no? Sí, me tocó 2 veces creo que desfilar ahí en los actos escolares de afuera, sería frente a Casa Gobierno, sí. Participaban. Sí, participé, sí. Ajá. Esta foto, por ejemplo, de cuarto grado, siempre en los actos escolares nos sacábamos todos juntos, ¿viste? La famosa escalera de Santa María. Están todos con los delantales, como todo súper impecables. Sí. Ajá. Zapatitos, las medias, todos iguales, ¿viste? Todas. Y esta es de quinto, el día que tomamos la comunión. Ajá. Sí. En la capilla del colegio. En la misma escuela hacían catequesis, sí. Tomaban comunión, todo así. Catequesis. Y que duraba 1 año y ahí ese año ya se tomaba la comunión. Con el mismo uniforme, con el mismo delantal, y solo que teníamos una coronita y nos regalaban unas medallitas. Unas medallas de la Virgen, sí. Medallas de la Virgen, sí. Inclusive lo tengo guardado todavía, dígame. Muy lindas. Impecable, todos con sus medidas y todos iguales. En
sea, todos los años siempre teníamos las fotos esas del colegio. Sí. Yo también. Bueno, acá tengo una foto de 15 años, cuando cumplí los 15. Con sus padres. Con mis padres. Su papá que era gendarme, ¿sí? Gendarme, sí. ¿Y usted cumplió los 15? ¿Ya fue en la dictadura militar o...? Sí, fue en el 70 7 de noviembre del 76. Ah, justito Sí, ahí en justito, ese año. Sí. Cuando yo te contaba era del 76, pero yo tenía 14. Claro, Estaba claro. en segundo y acá ya tenía los 15. Lo cumplo a Ajá. fines de noviembre, entonces. ¿Y podían así festejar? Sí, me festejaron. ¿Normal? Sí, en casa. En la casa. En la casa, Ajá. sí. Fue una fiesta muy Familiar. Sí, con amigos, compañeros del colegio, pero fue algo rápido porque no me esperaba y mi papá organizó todo en una semana y tuve mi fiesta de 15. Qué lindo. No pensé nunca tener una fiesta de 15, sí. Ajá. Sí. Muy lindo. Ajá. Y sobre los materiales de la enseñanza, sí, venían ellos y directamente daban la clase y ustedes daban o sea, hacían la actividad, ya traían algo predeterminado, o sea, eso es lo que hay que hacer, hacían. No, ellos no daban la clase y bueno, de acuerdo a eso teníamos que estudiar o hacer la tarea. De acuerdo a la Sí, de acuerdo a lo que nos daban. Y Ajá. tenía profesores muy estructurados, inclusive recibí golpes. Me tiraban el cabello, me tiraron con la tiza, con el borrador, porque a mí me costaba mucho. Tenía una profesora de inglés en segundo año, me costaba muchísimo. ¿Y era algo ¿Era considerado algo normal o se podía dirección, quejarse algo? No sé si era normal, capaz que sí, pero yo como Claro. no contaba en casa lo que pasaba en el colegio y entonces como que estaba bien en esa época, como que estaba bien lo que... Sí, como que aceptaba que me pegaban porque yo no sabía. Claro. Sí. Por ejemplo, los alumnos podían expresar su punto de vista si no estaban de acuerdo con algo que decían los profesores. No, nosotros nadie decía nada, nosotros lo que decían estaba bien. Nos portábamos bien. Tenían que portarse bien, sí, ese era. Muy bien, sí, no. Ajá. Y los docentes, por ejemplo, no hablaban nada, entonces lo que estaban. No, yo que recuerde no contaban qué es lo que pasaba afuera de política, o sea, como que no se hablaba, como era religioso, no se hablaba de política. Entonces no se hablaba del gobierno, lo que estaba pasando en ese momento. Usted no se enteró nada de eso, lo desaparecido, esas cosas. No, me enteré después de grande todo lo que pasó, después de la democracia, que empezaron, recién ahí me enteré de muchas cosas, leyendo también, informándome, pero antes nada. Nada. ¿Y en los medios de comunicación, los canales? Nada. No, porque yo tenía 12 años cuando recién llegó la televisión en blanco y negro. A Misiones, en blanco y negro, y es como que no. Los medios no. No, porque teníamos Canal 12 y es que no sé si Canal 12 daba mucha información de lo que pasaba realmente sobre esa época. Sí, recuerdo que, bueno, después de grande, mi marido contaba que él vivió otra historia con respecto a la época de militares, porque en el barrio de él a varios chicos fueron secuestrados y no aparecieron más. Hay una chica creo que se secuestraron y ella nunca más supieron. Nunca más supieron. Él vivía en Posadas también. Sí. En Posadas, en otro barrio, y bueno, en el barrio de él a varios se lo llevaron. O sea, como que él vivió otra historia. Totalmente opuesta a la Claro, porque yo nunca vi nada, no me enteré de nada, pero de grande, bueno, como te decía, que leyendo, informándome, uno se entera de todo lo que pasó, todo lo que vivió y las películas que han hecho también con respecto a ese momento, ¿no? Claro, la noche de los lápices, por ejemplo. Sí, la vi. Que habla mucho sobre los estudiantes entonces. Claro, porque los estudiantes en ese momento no nos podíamos manifestar. Exactamente. O sea, como que querían el régimen militar. Y los que se manifestaban
los secuestraban o iban presos y desaparecían, no volvían, sí. Sí, O sea que su esposo sí tiene sí, él sí. otra vivencia y Otra vivió vivencia, sí, sí. una de las secuelas. Sí, sí es. Interesante como dos. Claro, Dos completamente distinto. Claro, como diferentes. es un poquito más grande que yo, también vivió de otra forma, otro barrio. Y él estudió en la escuela. Él estudió en la escuela pública, en la escuela pública. número 1. Después hizo parte también acá en la Pedro Goyena, la escuelita Pedro Goyena. ¿Cuál es la manera de evaluar? ¿Cómo evaluaban las calificaciones, los boletines? Sí, eran con notas. Ajá. Era con notas. Por números. Por números, sí, Ajá. sí, sí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 creo que era regular. 4, 5 y 6 era bueno. 7, 8 y 9 muy bien. Y después el otro 9 y 10 excelente. Sería 10 excelente y 9 muy bueno. Muy bueno. Sí. ¿Y las libretas traían algún, como suelen traer, alguna devolución del alumno? Del comportamiento y del aprendizaje, sí. Sí. Sí, sí, sí. El comportamiento incluido, o sea, Sí, algo. Sí, siempre había algo, sí. Sí, o sea, como. ¿Y alguna. ¿Qué marcas, o sea, qué le marcó de esa época algo en el secundario, en su vivencia? Algo que le traiga recuerdos o algo que no sea, que le quedó grabado de esa época? Recuerdo de esa época y bueno, yo muchas cosas no tan buenas porque como ya te digo era muy estructurado, no es que no me gustaba mucho el colegio y por eso me quería cambiar y mi papá no quería, pero no. O sea, tiene un recuerdo del secundario que no muy bueno. No le gustaría volver a repetir, ¿no? No. Ajá. Así que, pero claro, a lo mejor porque le eran muy exigente en el colegio, creo que eso también, ¿viste? O sea, que no se preocupaba mucho por el aprender del alumno, sino más disciplinar, estructurar. Claro, la estructura de la disciplina. La disciplina, sí, más la disciplina. Sí. Es como que eran rectos, teníamos que salir recto, correcto. Correcto. Sí. ¿Alguna vez vio alguna presencia, algún militar en la escuela o eso no? No. Y en el camino era cuando volvía, ¿no? Algo así, era muy. Y veía porque como mi papá trabajaba en gendarmería, veía militares, pero no me llamaba la atención, o sea, es como que era algo normal. Como, a lo mejor como mi papá era militar, gendarme, no se hablaba tampoco en la casa de lo que estaba pasando en ese momento. En ningún momento sí, no se hablaba directamente, era silencio. Era el silencio, sí. Lo que sí recuerdo que, bueno, en ese momento tenían buenos sueldos. Cobraban bien, eso sí recuerdo. Ajá. Pero otra cosa no. No sé. No. ¿Y alguna vez le pasó algo de miedo a la familia, a la calle? Bueno, recuerdo que una vuelta cuando fui, tuve que volví caminando porque no lo encontré a mi papá en el trabajo, entonces cuando llego a casa ellos estaban muy asustados que yo no llegaba, no sabían qué es lo que me había pasado, capaz que pensaron que me secuestraron y es como que ahora me doy cuenta y entiendo que algo pasaba, que se preocuparon tanto. ¿Por qué estaban tan asustados? Porque estaban tan asustados, sí, que se ve que era por los secuestros, cosas que a nosotros no nos contaban. ¿Y usted vino caminando del lejos? Vine caminando, sí, yo vivía bastante, unas 15 cuadras más o menos. Imagínate, sí. Claro, no llegó horario y. Claro, encima yo iba a la tarde y ya llegué oscura a casa. Así que bueno, pues era eso. Y ahí usted no llegó a terminar ahí en ese colegio. No, yo hice hasta segundo año porque repetí un año, después volví a repetir porque bueno, las veces que iba a rendir, las previas que tenía o las materias, no sé si es como que ya no me dejaban. Automáticamente no dejaban aprobar, No, inclusive después que papá se ve que se dio cuenta de tanto que yo le pedí que me saque del colegio, no me querían dar el pase. No me querían dar el pase, entonces después de un año yo no fui al colegio. Porque ellos no querían darme el pase, querían que yo siga en el colegio siguiendo en segundo año que repetí. Una manera de imponer que claro, que yo siga sí o sí en el colegio. Sí.
Y ahí me recibía, si seguía en el colegio, me recibía de bachiller y después tenía que hacer 2 años más o 3 para docente, para maestra. Sí, pero no lo hice, me cambié de colegio. ¿Y usted finalizó su secundario en el...? Yo terminé en el Polivalente Nuevo, en la Escuela de Arte, con buenas notas, siendo escolta. Qué lindo. ¿Era aún en la época militar o ya estaba Alfonsín? En esa época, sí, yo terminé en el 81, 82. Sí. Justo ahí cuando... Sí, ahí ya cambió sí. Fue el cambio de... Sí, ahí me tocó el último año, recuerdo que fue la época de Malvinas. Y ahí sí se hablaba todos los días de lo que estaba pasando. O sea, no como la época, sí. En el golpe del 24, sí, no. Nada. En las Malvinas sí ya se hablaba. Sí, se hablaba de todo lo que pasaba en el país y estábamos informados. En esa época era... ¿Cómo se decían? Comunicado número 1, comunicado todo eso. Todo el tiempo estaban por los medios de comunicación. O sea, todos los días, cuando íbamos todos los días, nos daban el comunicado. En la escuela le daban el comunicado. Sí, y cantábamos la marcha de las Malvinas. La marcha de las Malvinas. Todos los días. Todos los días. Sí, ahí usted ya estaba en el Polivalente igual. Sí, o sea, era una escuela pública. Una escuela pública. Ahí veo la gran diferencia de lo que había con respecto a la escuela privada. A la escuela privada. Sí. Lo importante que informaban. Sí. Los medios de comunicación también creo que informaban ya, ¿no? Sí, era distinto. Algo... Sí, era distinto. Sí. Lo único que recuerdo bien también de la primaria que tuve una buena base con respecto a me quedó todo lo que aprendí de los errores, la letra, todo eso recuerdo. O sea, tuve una buena base. Eso no me quejo al Santa María. Sí. Pero con respecto eran muy estructuradas. Sí, igual en la primaria también tuve maltrato del docente y bueno, eso son cosas que uno no se olvida, son marcas. Se quedan marcadas y capaz que por eso fue que después yo repetí en segundo año. Claro. Sí, que tenía problemas. Y en el Polivalente era más liberal, ahí ya se podían expresar. Sí, era distinto, era completamente distinto. Sí, nos expresábamos, era otro ambiente. Era otro ambiente, no era rígido. No. O sea, por supuesto que uno va al colegio tiene que comportarse bien, o sea, nos portábamos bien, hacíamos travesuras, pero inocentes de lo que hay ahora, ¿no? Claro. Sí, bien. Ajá. Bueno, un placer, Lidia, gracias por la experiencia de esa época que a nosotros es poco lo que recuerdo, no es mucho, así que bueno, espero que te sirva. Sí, muchas que tengas suerte, ¿no? Por favor, a vos.